Pero bien, vamos a dar gracias este día. Héctor, te voy a invitar a que des gracias, por favor. Bueno, claro que sí. Papá precioso, estamos aquí contigo y eso nos alegra porque pues, ya sabemos que esperamos con expectativa y con ansia la llegada la hora de esta reunión. Y entonces cuando se presenta, cuando ya comienza, pues es normal, natural que inmediatamente salga del interior de nosotros un agradecimiento. En este caso, pues claro, un agradecimiento para ti por tenernos reunidos aquí y por tenernos listos para seguir asimilando y recibiendo toda la enseñanza y toda la revelación que tú nos proporcionas, con el único fin de que crezcamos y con el único fin de que seamos siendo avanzados, preparados para ser como tu Hijo, como tú, Cristo Jesús, y para tener completa posesión y pleno disfrute de la herencia que nos tienes prometida desde antes de que naciéramos. Gracias por esto hoy, este día, 3 de julio. Gracias porque estamos aquí bien y listos y porque estamos funcionando bien las comunicaciones. Bendito seas, papá, y estamos dispuestos a asimilar, a entender, a recibir, sabiendo que proporcionas todas las herramientas y todos los elementos para esto, para entender, para recibir y para asimilar y para seguir creciendo. Gracias, papá, por presentarnos aquí por el poder del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Héctor. Amén. Qué hermoso es y ha sido el empezar a conocernos en una relación eterna que nos eleva, que nos saca de el estado humano, que es un estado expresado en toda la historia humana. El ser humano se relaciona a sus dioses como inferior a ellos. Y tú puedes verlo en los templos, en las pirámides, en todas las expresiones humanas. Siempre es, yo estoy aquí, tú estás allá. Y ahora estamos partiendo de hace 2 semanas, donde el Espíritu Santo nos sirvió esa mesa tan deliciosa de ya no ser huérfanos, ¿verdad? De ahora sabernos hijos. Y un hijo, pues no, Jesús habló de los hijos y de los esclavos en el contraste. Gracias, Susi. Jesús habló del contraste entre los esclavos y los hijos y dijo, el siervo no permanece en la casa para siempre, pero el hijo sí. El hijo permanece para siempre y está hablando de lo mismo que él expresó en la historia del hijo pródigo, que este muchacho se va de su casa. Él acepta haber perdido todo derecho a ser hijo, pero el padre no cambia su corazón. Y cuando lo ve, de inmediato vuelve a reafirmar lo que ese hijo es para él y dice, este mi hijo muerto era y ha resucitado, se había perdido y ha sido hallado. Entonces es tan importante para cada uno de nosotros el conocernos en esta relación eterna que nos ha elevado, que nos ha traído fuera de esa identidad de polvo que Adán nos heredó y nos ha traído a la identidad de hijos. Y es algo que estamos aprendiendo a vivir, algo que estamos aprendiendo a comprobar. Y vamos a hablar un poquito directamente de eso en este día.
Porque conforme tú te sepas hijo en la semejanza de Jesús, o hija de Dios en la semejanza de Jesús, entonces tu crecimiento va a acelerarse, va a fluir con mayor rapidez, debido a que todo lo que impide nuestro crecimiento ocurre en el problema de las dudas y de los engaños y de la ignorancia que está en nosotros. Recuerda que de parte de Dios Él ha provisto todo, lo ha preparado todo. Vente. Bienvenida. Dios lo ha provisto todo, lo ha preparado todo y lo ha dado y comprometido todo para que tú y yo seamos hechos hijos de Dios. Entonces, vamos a empezar en este día pensando un poquito en lo que nos ha sido conferido. Si vamos a 1 de Juan, el capítulo 3, y leer allí en la Escritura lo que nos dice el Espíritu Santo. 1 de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Quiero pausar aquí de inmediato porque tenemos que darnos cuenta del enorme contraste en el lenguaje del Espíritu Santo y la audiencia a quien el Espíritu Santo le habla en la Escritura. En el Antiguo Testamento, en su generalidad, Dios se presenta como Dios y le habla a su pueblo y le habla a sus siervos. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, Jesús viene y nos habla del Padre y nos habla siempre en términos de igualdad. Y por eso aquí podemos ver esa misma manera de comunicarse con nosotros y decir, mira cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Por qué el Padre? Pues es porque es nuestro Padre. ¿Sí? Y si lo personalizas, miro cuál amor me ha dado el Padre. Me ha dado Abba, para que yo sea llamado su hijo, para que tú seas llamado su hijo o su hija. Ahora, este llamarte su hijo no es casual, no es trivial, sino es algo legal. Por eso en Juan 1:12 Jesús dice, a los que me reciben les doy la potestad, derecho legal, de ser hechos hijos de Dios. Yo creo que esto tiene que ser escrito en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Porque no podemos quedarnos confundidos, mucho menos ignorantes, ni ambivalentes, o sea, entre dos identidades. ¿Sí? ¿Quién soy? Pues tú no ves a Jesús confundido sobre su identidad, ¿verdad? Él sabía exactamente quién era. Él nunca tuvo que batallar con, híjole, ¿y para qué estoy aquí? ¿Y qué hago aquí? ¿Y de dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Hemos visto muchas veces en Juan capítulo 13
la declaración al respecto y dice: Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido del Padre y al Padre iba, y este es su estado de ser. Una seguridad, bienvenida Leti, una seguridad completa de su identidad. Entonces aquí nuestro caso es que tenemos que abandonar la vieja identidad. Vamos a hablar de esa vieja identidad porque tenemos que comprenderla. Y conforme vengamos a verdad sobre la identidad de la que estamos siendo sacados, pues creo que nos vamos a gozar y vamos a aprender a aborrecer esa identidad. Ya, porque si mientras nos vemos separados, mi identidad y la identidad de él, no podemos tener esa unidad de ser uno porque nos vemos separados. ¿Sí? Y eso es lo que nos afecta a todos. Aunque muchas veces decimos somos uno y luego afrontamos una situación y nos vemos en dos identidades, ¿no? Entonces ahí nos da el... Ahí nos da el patatús. Yes. Entonces, mírate siendo amado con un amor tan absoluto que te saca de ser hijo de Adán o hija de Adán y Eva y te trae a ser llamado o llamada hijo o hija de Dios. ¿Qué tal? ¿Sí? Vamos a pensar por unos minutos en la otra identidad. Vamos a entender la identidad del ser humano. Porque creo que es muy importante que se quite toda confusión al respecto. Y tenemos que ir al origen del hombre y luego a su transformación negativa para entender su identidad presente. Entonces iniciamos con Génesis el capítulo 1, donde Dios origina al hombre diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre toda esta creación de la tierra que hemos hecho. Y termina el capítulo diciendo: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Es muy importante aquí entender, tanto para varones como para mujeres, que cuando Dios dice hombre, está incluyendo los dos sexos. Lo cual no coincide con el idioma humano, pero Dios está hablando del hombre como esa familia, esa especie, creados a imagen de Dios. ¿Sí? Y los creó varón a imagen de Dios, hembra a imagen de Dios. Este es el estado inicial del hombre. Y por un tiempo que no sabemos cuánto tiempo fue, pero fue un buen tiempo, Adán y Eva vivieron siendo la imagen de Dios. Ellos eran unos seres que hoy no se conocen. ¿Sí? Sencillamente nadie puede imaginarse cómo eran ellos. Pero podemos deducir por cosas que nos dice la Escritura, que nos dice el Espíritu Santo en la Escritura, que ellos eran seres de luz, estaban glorificados todo el tiempo, manifestaban físicamente lo que Dios es y funcionaron con Dios, conviviendo con Él por un tiempo que no se estaba contando en aquel momento. ¿Sí? No, por eso en la Biblia no te dice: en el año fulano de tal fue creado Adán, y en el año fulano de tal. Los años se empezaron a contar después de un evento. Entonces tienes esa identidad. La identidad del hombre era imagen de Dios.
no hijo de Dios. ¿De acuerdo? No engendrado por Dios. Imagen de Dios. Una criatura viviente que reflejaba lo que Dios es en la tierra. Entonces, como tal, a Adán y a Eva se les llena de bendición, de provisión, de seguridad, de autoridad. Su existencia es algo muy maravilloso y otra vez desconocida en la raza humana el día de hoy. Pero también se les da la opción de permanecer en su estado original o cambiar eso. Y esto está en Génesis el capítulo 2, donde Dios le dice a Adán: aquí está este árbol que he puesto en medio del huerto, y es el árbol del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dice: no comas de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Hay mucho que entender y aprender sobre estas palabras. No es nuestro tema el día de hoy. Pero solamente cabe mencionar, tengamos claro que no fue la serpiente la que puso el árbol allí, ni la que le indicó a Adán sus consecuencias, sino que fue Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre libre. Y Dios no esconde cosas. Ni manipula para que nunca le dé tentación, para que nunca sea posible que él tome otra decisión. Mejor no le damos la opción. Y esto es importante conocer porque es donde tú y yo nos encontramos el día de hoy. Tenemos toda la opción de lo que es ser hechos hijos de Dios, pero no estamos siendo obligados a permitirlo. ¿Sí? Nuestro Padre se comporta de la misma manera. Él te ha llamado a libertad y tienes que aprender a vivir tu libertad. Entonces, conocemos la historia. Viene la serpiente, empieza a platicar con Eva, le suelta un montón de mentiras. Eva responde con lo que había oído a Adán decirle, pero ella se engancha en una conversación incorrecta porque el simple hecho de que alguien o algo desafíe la identidad de Dios, y quizá debamos invertir un par de minutos aquí para entenderlo. Si alguien o algo desafía la identidad de Dios, y tú o yo o Eva nos enredamos en esa conversación, vamos a terminar cometiendo errores. Y esto es lo que pasó con Eva. La serpiente le dice: con que Dios ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del huerto. ¿Qué implican esas palabras? ¿Qué le confieren a Dios? ¿Que Él es bueno o que Él es no tan bueno? Que Él es injusto. Que Él es injusto, que Él te tiene cohibido, que Él te está reprimiendo, o que Él es dador de todo, como es su carácter. Sí, y tú y yo vamos a enfrentar constantemente este tipo de argumentos. Pues su fuente sigue siendo la misma el día de hoy que fue aquel día en el huerto de Edén.
vienen del padre de mentira, en el cual no hay verdad. Eva empieza a dar explicaciones, ¿no? No, sino que Dios dijo que de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del que está en medio del huerto, que no comamos de él ni lo toquemos, porque ciertamente moriremos. Y ese ni lo toquemos fue una añadidura que le hizo Adán a lo que Dios le había dicho. Pero fíjense a qué abre la puerta a esa conversación. La serpiente entonces dice, ¿sabe Dios? Quiero que vean cómo progresa el ataque a la identidad de Dios. ¿Sabe Dios que no morirán? Sino que el día que coman de ese árbol, ustedes van a ser como Dios es. Sus ojos van a ser abiertos y van a conocer y saber lo que Dios sabe. Ahora, ¿qué implican esas palabras respecto a quién Dios es? ¿Es verdadero o es mentiroso? ¿Te das cuenta? ¿Es justo o es injusto? ¿Le puedes confiar o debes desconfiar de él? Y en el momento en que Eva se traga eso, algo ocurre en su corazón y surge algo que nunca había conocido, que se llama concupiscencia, que es el deseo de tener lo que no tienes, el deseo de tener por cualquier medio algo que no tienes. Y aunque ya antes nunca había sentido, esos sentidos nunca habían estado en ellos. No. Porque eran... Entonces puedes ver cómo se origina la concupiscencia, se origina de una necesidad que necesita satisfacción. Y la serpiente es muy acomedida. Y lo fue entonces y lo sigue siendo. Uh-huh. La escritura nos dice, ahí está el registro que el Espíritu Santo ha hecho, y entre paréntesis siento decir esto, ¿no? Cuando alguien pone en tela de duda, bueno, ¿y cómo sabemos que lo que dice la Biblia es verdad? Pues porque es el testimonio del Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahí cada uno tenemos que hacerle elección, creerle o no creerle, darle crédito porque Él es veraz y fiel, porque Él habla de parte de nuestro Padre, o no. Entonces, la mujer mira el fruto con otros ojos. Eva ve el fruto con codicia ahora. Vio que el fruto del árbol era bueno para comer, se antojaba muchísimo. Y lo había visto antes. Mucho, por supuesto. ¿No? Wow. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. 3 concupiscencias que había que satisfacer: la carne, los ojos y la vanagloria de la vida, como está registrado en 1 de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, verso 10, si no me equivoco, dice: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces tienes allí lo que está ocurriendo en Eva, y ella toma su propia elección. Extiende su mano, toma del fruto y se lo come.
y toma otra decisión, dársela a su marido. Y Adán toma también su decisión, porque Adán ahí estaba, ¿sí? No es que quién sabe dónde estaba el pobrecito y cayó en la trampa de su mujer. Él tomó su propia decisión. Y tomó y comió así como ella. Entonces, empezamos hablando de identidades y ahora estamos viendo cómo la serpiente ataca la identidad de Dios, produce duda, pone en cuestionamiento la integridad de Dios, y eso abre la puerta, y por favor escucha al Espíritu Santo el día de hoy. Cuando cualquiera de nosotros acepta argumentos que ponen en duda la integridad de Dios, eso abre la puerta al engaño que te va a llevar a la esclavitud. Y la esclavitud es un resultado de haber elegido descartar la verdad divina para creer una mentira. Y entonces, ¿cómo empieza? Pues vamos a otro versículo, Santiago el capítulo 1. Que creo que es muy importante que todo esto se arme para que podamos entender por qué es tan importante el recibir la identidad de hijos. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Te das cuenta? Esto es una declaración absoluta de la naturaleza de Dios. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No nada más atraído, sino seducido. La atracción es como inicia todo. El dicho humano es: la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Es la atracción. Pero la seducción es convencerte de que esto es para ti, esto es lo que necesitas. Y cuando la concupiscencia ha hecho su trabajo, concibe cómo satisfacer esa necesidad. Y eso es, el cómo es el pecado. Y por eso dice, cuando la concupiscencia entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Te das cuenta de esta secuencia de cosas? Como que te va comiendo y comiendo hasta que pecas. El fin es que cometas el pecado, y cuando lo cometes da a luz la muerte. Entonces Adán y Eva han seguido este mismo camino, en esas tres concupiscencias que son el sistema de corrupción que nos lleva a la muerte, que es el estado de esclavitud, en el cual terminan estos seres que eran la imagen de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es exactamente lo que ellos viven, y en cuanto Adán come, se completa el pecado en ambos. Y regresamos a Génesis capítulo 3,
Y la Escritura dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y tomaron hojas de higuera para hacerse cubiertas, y luego escucharon la voz de Jehová que estaba en el huerto, y tuvieron miedo y se escondieron. Y ahí empieza toda otra manifestación de estos seres que fueron la imagen de Dios y dejan de ser la imagen de Dios. Y esto es un punto muy importante de entender, porque hay mucha confusión y mucho engaño sembrado en quien se deje engañar por la serpiente el día de hoy, usando aún la Escritura. No olviden que hay 3 cosas importantes que tenemos que saber de la serpiente. 1, más viejo que todos. 2, puede presentarse a ti como un ángel de luz. Y 3, le encanta usar la Escritura con quienes dicen conocerla. Lo hizo con Jesús en el desierto, con el fin de poner tropiezo. Entonces, el hecho de que alguien te diga que la Biblia dice, no quiere decir que estamos escuchando verdad. La verdad la habla Dios por su Espíritu y es congruente con todo lo que Jesús es. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. Cuando el Espíritu Santo nos habla de ser hechos iguales a Jesús, está hablándonos verdad. Cuando algo usado en la Escritura está destinado a hacerte menos que Jesús, no es el Espíritu Santo hablándote verdad. Vamos a llegar allí en un momento. Pero primero vamos a entender esta transformación de Adán y de Eva. Eran imagen de Dios, y Romanos el capítulo 3 nos explica qué pasó. Porque dice que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, en su estado original, Adán y Eva estaban glorificados. Pero cuando consuman el pecado da a luz la muerte. ¡Pum! Se apaga todo. Y ahora, vergüenza, temor, engaño, culpabilidad, aprender a culpar a otros, todo eso se manifiesta en ellos. Así. Esa corrupción es terrible. Y eso es lo que ocurrió en ellos. Y entonces cuando ellos procrean, cuando ellos empiezan a tener hijos, ¿qué ves que sucede en sus generaciones? Pues que heredan toda la capacidad de ser malos. Y lo ves con Caín. Caín crece siendo un hombre violento, corajudo, impulsivo. Tiene un respeto por Dios humano. Abel cuida las ovejas, trae su ofrenda a Dios. Caín cultiva el campo, trae su ofrenda a Dios. Dios recibe la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Y qué hace Caín? Se ensaña contra su hermano y lo mata. Pero no nada más lo mata así porque sí, sino que lo mata
habiendo sido advertido por Dios. Si Dios viene y le habla a Caín, le dice, no hagas lo que tienes pensado en tu corazón. Y Caín lo mata. Y después Dios vuelve a hablar con él y Caín desafía a Dios de todas maneras. Esta condición que sigue existiendo en la raza humana el día de hoy es el resultado. Ahora, vamos a entender ese cambio de identidad porque está definido por Dios en Génesis el capítulo 3. Génesis capítulo 3, Dios habla con Adán y Eva. Le dice a Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dice, estoy aquí escondido porque vi que estaba desnudo y oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y Dios le dice, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? ¿Por qué fue Dios directo allí? Porque lo único que podía cambiar el estado de su existencia era que Adán hubiera decidido hacer lo que Dios le dijo que iba a producir muerte. Mira la respuesta del abuelo Adán, ¿okay? El abuelo de los humanos. Su respuesta fue, la mujer que me diste me engañó y pues ni modo, yo comí, yo inocente, ¿no? Esa fue su respuesta. ¿Hubo allí verdad? No. ¿Hubo arrepentimiento? No. ¿Hubo humildad? No. ¿Qué sí hubo? Culpó a Dios de haberle dado mujer. Y culpó a Eva. Y hoy ves a la raza humana, le encanta ser víctima. ¿Sí? Si encuentras cómo justificar lo que hiciste siendo víctima, es que me provocó, es que yo no hubiera ido, pero ¿cómo? Etcétera, etcétera. Dios habla con Eva. ¿Qué hiciste, Eva? La mujer me engañó. Perdón, la serpiente, gracias Iván. La serpiente me engañó y yo comí. Otra víctima. No vamos a hablar de la serpiente ahorita, porque ese es un caso diferente. Vamos a quedarnos con qué sucede. Entonces Dios habla las consecuencias, y esta es la maldición bajo la cual existe la raza humana en misericordia. Quiero invitarles a entender esto. La maldición que Dios habló no fue el juicio final sobre la humanidad, sino fue la declaración que Dios hizo sobre las consecuencias de esa decisión, y dentro de esas palabras Él prometió la redención de la raza. Por eso es una maldición en misericordia. Génesis capítulo 3, Dios le dice a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, para hacer aquello que te dije yo que no hicieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, hasta que regreses a ella, porque polvo eres, y al polvo volverás. Fíjate la enorme diferencia entre imagen de Dios a polvo eres. Esa identidad de polvo es el problema del ser humano. Por eso el ser humano necesita ser alguien. Porque está destituido de la gloria de Dios y
es esclavo de concupiscencias. Una de las ramas imperantes de la ciencia humana respecto a entender al hombre, la psicología, tiene como su fundamento la teoría de que el hombre, el ser humano, varón o mujer, vive por necesidades. Hay una pirámide de necesidades, ¿no?, que tiene que satisfacer. Y entonces, conforme las vas satisfaciendo, según esta teoría, si puedes satisfacer tus necesidades de sobrevivencia, entonces te ocupas de satisfacer las que siguen, las que siguen, las que siguen, y vas mejorando conforme satisfaces necesidades. La triste realidad es que eso no opera así en la realidad, en la vivencia humana. No ves que las personas que tienen más sean más justas, más bondadosas, más benignas, pacificadores, bendecidores de los demás, ¿verdad que no? Dios nos explica el problema desde su raíz, nos lleva al origen de la raza humana. La raza humana no se originó en Génesis 1. Se originó en Génesis 3. Cuando el hombre, varón y hembra dejan de ser imagen de Dios y pierden esa identidad para convertirse en esta declaración terrible: polvo eres, polvo eres. ¿Qué siente tu corazón si Dios te dijera a ti lo mismo? Polvo eres. Bueno, ahora que ya tenemos eso en el contexto adecuado, regresemos a 1 de Juan capítulo 3 corriendo, ¿de acuerdo? Vamos a oír algo más bonito. Vamos a oír a Dios hablarnos por su Espíritu, y dice: mira cuál amor te ha dado el Padre para que seas llamado su hijo o su hija. No polvo, sino hijo, hija de Dios. 1 de Juan. Mira cuál amor te ha sido dado por el Padre para que seas llamado su hijo. ¿Cuánto peso necesita tener esto en nosotros? ¿Cuánta importancia? Empezamos este tiempo diciendo que era tan hermoso saber que hemos sido elevados a la semejanza con Dios. ¿Por qué? Porque nos ha hecho sus hijos. Y esto que hemos platicado el día de hoy pinta un cuadro, un contexto que permite que empecemos a valorar correctamente, adecuadamente estas palabras, mira, detente, considera, comprende el amor con que eres amado. No solamente en decir, bueno, sí, yo sé que la regué y a pesar de todo Dios me adoptó. No, yo descendí de un linaje corrupto, maldito.
con una identidad de polvo y demostré desde mi infancia que era esclavo del pecado, igual que Adán, igual que Caín, igual que todos mis antepasados. Pero Dios no se quedó cruzado de brazos, diciendo, pues ni modo, mano, eres hijo de Adán y estás amolado. Me amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, a Jesús, para que ahora, por su muerte y su resurrección, tú y yo, cada persona que le reciba, por gracia, podamos ser llamados hijos de Dios. Conforme esto empiece a penetrar tu corazón y tú proceses con Dios las implicaciones de esta verdad, vas a empezar, número uno, a ya no identificarte con el origen humano. Y número dos, a darle valor a que el título supremo que se te ha concedido por gracia es ser hijo de Dios. En lugar de, ¿tú qué eres? Pues yo soy esto, yo soy aquello, yo soy, andamos buscando qué repertorio poner delante de los demás para valer algo, ¿no? Para ser alguien. Cada hijo e hija de Dios que empieza a conocerse en esta verdad vivencialmente, le pasa lo mismo que le pasó a Pablo. Él dice, ¿sabes qué? Todo eso que eran mis títulos de nobleza y mi pedigrí, todo mi asunto, ahora para mí es aborrecible. Lo tengo por estiércol para ganarme a Cristo. No hay nada que sea más excelente y más glorioso que ser llamado hijo de Dios, no por cualquier persona, sino por el Padre mismo. Ser reconocido por Él, ser reconocida por Él, cuando Él te dice mi hijo, mi hija. Eso debe satisfacer eternamente tu corazón y tu necesidad de ser alguien. Y eso es a lo que hemos sido llamados, invitados. Y siento del Espíritu Santo que no demos por hecho que todos ya hemos recibido la adopción correctamente. ¿Por qué? Porque estamos tan llenos o estuvimos, es mejor, más correcto decir, tan llenos de doctrinas y teorías y conceptos culturales que van en contra de la verdad, como por ejemplo, todos somos hijos de Dios, hablando de la raza humana. No, fíjate que no. Todos somos creación de Dios. Por supuesto, eso es absolutamente verdad. Pero hijos somos aquellos que recibimos la invitación que Jesús nos hace. Y si hoy tú te encuentras ante todo lo que hemos hablado y en tu corazón no está certificado que has de tu propia voluntad
recibido a Jesús para ser hecho hijo o hija de Dios, entonces, por favor, hazlo. Entiende que la voluntad de Dios para tu vida es llamarte su hijo o su hija, pero no lo puede hacer si tú no quieres serlo. Por eso Juan 1:12 dice, mas a los que le recibieron, hablando de Jesús, dice, Él hizo el mundo, Él es dueño de todo, y Él vino al mundo y vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Y eso habla del derecho que cada persona tiene de decir sí o no. Repito, Dios no viene a esclavizar a nadie. Por eso dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, estos que le recibieron y que recibieron la potestad de ser hechos hijos de Dios, ya no son descendientes de Adán y de Eva. Dios hace algo maravilloso en cada uno de ellos. Ya no van a ser engendrados de linaje de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Vuelven a nacer. Así como Adán y Eva dejaron de ser la imagen de Dios por lo que hicieron y eligieron, y fueron declarados polvo, la única manera de dejar de ser sus hijos, sus descendientes, y de dejar de ser polvo, y vivir bajo la maldición adámica, es volver a nacer. Y esa es una decisión que te toca a ti hacer, me toca a mí hacer, porque Dios ya tomó las decisiones suyas, ya dio la vida de Jesús. Y esto está disponible a todos. Entonces, para ti y para mí, es importantísimo. Si tú dices, yo ya tomé esa decisión, compréndela más, valórala más, para que cada vez que eres llamado hijo o hija de Dios, eso tenga mayor valor dentro de ti. Y finalmente, ¿quién y cómo certificas que eres hijo o hija de Dios? Pues lo primero es tu elección por recibirle. Y segundo, está en Romanos el capítulo 8, versículos 15 y 16, donde dice, no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual ahora puedes llamar a Dios papá, Abba. Y luego el versículo 16 dice, el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu de que eres hijo o hija de Dios. Me encanta eso, ¿sí? No es un certificado que alguien te da en papel o en oro, en lo que quieras, pero que está fuera de ti, sino que el ser hecho hijo inicia con venir a ser vivienda de Dios. Él viene a vivir en ti y a dar testimonio a tu espíritu de que eres su hijo. Y allí está donde todo lo que tú eres empieza a funcionar divinamente. Saberte hijo, saberte hija de Dios es porque el Espíritu da testimonio a tu espíritu. Quizá en otra ocasión seamos guiados a hablar de cómo entender ese testimonio mejor, etc. Pero en este día,
lo que el Espíritu Santo ha querido traernos es: dale valor a ser llamado hijo de Dios. Entiende el origen de tu vieja identidad y por qué ya no la necesitas, y empieza a vivir tu adopción. Si Dios te llama su hijo o su hija, no te llames otra cosa. No te aceptes de otra manera. Permanece en fe y permite que Él sea el que transforme lo que hace falta para que tu conducta y todo sea congruente con ese título que llevas, ese nombramiento divino. Pero no desistas de lo que Dios te ha llamado. Eso es lo que Dios nos ha puesto para compartirles este día. Vamos a escuchar sus comentarios, mis hermanos, y sus aportaciones. Quiero decir algo, ¿Sí? Chris. Siéntate aquí, que te vean todos, por favor. Sí. Que Háblales. que bueno, definitivamente, pero también que te veas. Definitivamente una de las cosas que se me acaban de romper ahorita, que se me acaban de caer, es que yo traía casado la idea de, bueno, primero Dios se volvió severo, injusto y bien mala onda, diciendo todas estas cosas en contra de sus creaciones, con todo y que sabía lo que íbamos a hacer, y luego ya se puso buena onda, ¿no? Y lo que me estoy dando cuenta ahorita, que Él no condenó a esta especie, que Él lo que hizo fue decirle a la especie lo que había elegido. Y que ni siquiera, yo creo que en ese momento estas dos personas lo entendieron, y me atrevo a decirlo porque mira qué fecha es y apenas se está empezando a entender un poquito esto, ¿no? Y bueno, definitivamente nunca lo había visto así, ¿no? Es mejor, muchísimo mejor, no hay punto de comparación ser llamado hijo a ser llamado polvo, ¿no? Porque, pues, híjole, se me hace como no un insulto proferido por Dios, lo vuelvo a recalcar, sino una elección que mi especie de la que salí eligió, ¿no? El peor de los insultos que yo creo que puede ser llamado polvo, ¿no? O darme cuenta que mi especie eligió eso, esa, si se le puede llamar identidad, ¿no? Esa existencia. Y finalmente, una de las cosas pues es que me he dado cuenta que yo creo que ninguno de nosotros somos ajenos a saber cómo se vive el decir una maldición. O sea, el que en algún momento de nuestra vida hayamos dicho una maldición, le hayamos deseado mal a alguien. Creo que somos testigos de lo que eso provoca en la otra persona, de lo que provoca en mí mismo y de todas las consecuencias que emanan de allí, ¿no? Entonces estoy escuchando, estoy viendo que es de la misma manera como Dios me está invitando a
que así como ya he vivido eso, ahora Él me invita a que yo sea casa de una existencia mucho mejor. Porque creo que, como ciertamente comentaste, ¿no?, en lo que nosotros, hasta donde vamos de entender lo que es la adopción, creo que sí notamos la diferencia cuando de nosotros permitimos que emane amor. Podemos ver las consecuencias de amor, lo que hace en la otra persona y lo que me pasa a mí cuando yo permito que salga amor de mi vida. Y es una manera, pues, como entiendo, ¿no?, a lo que he sido llamado, de esta existencia que estamos hablando. Y finalmente recalco y reitero que es para mí muy liberador, ¿no?, que Dios no me maldijo, sino, como lo dijiste tú ahorita, bien bonito, ¿no?, hizo una promesa de amor, que primero dijo: ok, Adán, esto fue lo que tú elegiste. O sea, está fuerte, no te diste cuenta de las implicaciones, pero esta es mi promesa, mi pacto de amor contigo y con toda tu especie, ¿no? Porque hemos hablado muchas veces del foco, ¿no?, de estar conectados a Dios, y el foco está teniendo una existencia, y lo que pasó allí es que al estar desconectado, pues ya se murió él y todos sus foquitos y toda su descendencia, ¿no? Sin embargo, el Creador me dio permiso de existir. Me está dando la oportunidad de que yo elija por mí mismo cómo quiero existir. Y ciertamente muchas veces va a permitir, ¿no?, que venga el engañador a venderme sus mentiras, no como un padre injusto, sino para que yo aprenda que esas mentiras ya no tienen poder en mi identidad, como fue en el caso de Eva, ¿no?, o en el caso de Adán. Y es lo que quemaba por agregar o comentar. Gracias, Iván. Pues en efecto, me encanta cuando podemos ver cómo los engaños que hemos tenido allí, aunque no los hayamos identificado, empiezan a ser destruidos, ¿no?, por la verdad que Dios es, y podemos ver que Él es eterno. Su misericordia es para siempre, y eso incluyó a Adán y Eva. ¿Sí? Su amor es eterno, y eso incluyó a Adán y Eva. Y su paciencia es infinita, y incluyó a Adán y Eva. Entonces, si no hubiera sido por eso, pues ninguno estuviéramos aquí. ¿Sí? Y su propósito eterno de adoptarnos, ahí está presente. Desde entonces, a pesar de la elección de Adán y de Eva, su propósito eterno estaba presente, y por eso, aunque no hablamos textualmente de cómo, vamos a mencionarlo rápidamente. En Génesis 3, cuando Dios habla con la serpiente, le dice a la serpiente: tú hiciste esto, pero yo voy a levantar a uno de la simiente de la mujer que va a destruirte. Y esa fue la promesa de redención que Dios incluyó en ese paquete. ¿Sí? Y obviamente estaba hablando de Jesús, quien vino a cumplir esa promesa, y por medio de quien tenemos acceso ahora a ser sacados de la herencia adámica y ser traídos a la adopción divina, sacados de ser polvo, hijos de polvo, y ser llamados ahora hijos de Dios. De ser llamados polvo a ser llamados hijos. No tiene comparación. ¿Quién más quiere comentar en este día?
Pues yo quisiera dar un testimonio. Para mí, hace ya algunos años que Abba me habló unas palabras maravillosas y me dijo: porque ante mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te he amado. Es un pasaje que viene en Isaías, que ha sido maravilloso para mí poderlo vivir y constatar en mi vida, y cada vez más lo compruebo, y el Espíritu Santo me da testimonio de que soy hijo de Dios. Y esta semana he tenido una experiencia bastante fuerte. Esto empezó el sábado, hace 8 días, donde yo me sentía mal físicamente y decidí ir a ver al doctor. Yo veo un homeópata desde hace varios años. Y entonces fui a verlo y le platiqué cómo me sentía, y me metió a su máquina, que tiene una computadora que le ayuda a hacer el diagnóstico, y pues me dijo que andaba yo muy mal del hígado, que traía también un problema con el riñón, y el sistema nervioso estaba muy alterado, y pues me dio medicina. Pero yo no me sentía bien. Normalmente la medicina desde la primera toma empieza a hacer efecto, pero no me sentía bien. Entonces el martes le llamé para ver si me podía volver a revisar, y me dijo que fuera. Y entonces fui y pues no me quiso verificar, no me quiso checar. Me dijo que era muy pronto, que el sábado me había dado medicina y que necesitamos esperar a ver si lo que estaba yo sintiendo era efecto de la medicina o no. Entonces me regresé a mi casa. Ese día nomás fui a eso, a verlo. Y de regreso a mi casa empecé a sentirme muy mal en el Metrobús. Había mucho calor, había mucha gente, y espero no echarles a perder la deliciosa comida que están teniendo en Puebla. Entonces sentía que perdía el conocimiento, y pues aparentemente perdí el conocimiento, sentado. Y desperté cuando me estaba vomitando sobre mí mismo. Entonces llené de vómito mi camisa, mi portafolio, mi pantalón. Todo fue un asco, ¿no? Y llegué a la terminal, donde me bajo, todo sucio, y me fui a la farmacia de San Pablo a checarme el azúcar, porque sospechaba o temía que pudiera haber tenido un coma diabético o una hipoglucemia. Y así como estaba sucio, me fui a la farmacia a checarme el azúcar, y vi que no había nada, ni hacia abajo ni hacia arriba, extraordinario. Y entonces pues ya me regresé a mi casa, me cambié, volví a volver el estómago ya en el excusado. Pero lo interesante de todo esto es que en ningún momento perdí la paz, en ningún momento sentí vergüenza, y ha sido una experiencia maravillosa, porque Dios me liberó de una falsa doctrina que yo traía. Resulta que en Isaías, alrededor del capítulo 27, habla de los ebrios de Efraín. Ellos estos que se vomitan, que están en su propio vómito, ¿no? Habla Dios de esto, y yo traía una falsa doctrina. Bueno, hace algunos años escribí un artículo sobre esto, y llegué a la conclusión, bueno, guiado por Dios, de que
de que no estaba hablando de la embriaguez de vino, sino de la embriaguez que causan las falsas doctrinas. Y yo traía una falsa doctrina, porque este mismo doctor me había hecho en algún momento que yo tenía un miasma, y cuando le pregunté que qué era eso, me dijo que era una enfermedad heredada y heredable. Pero resulta que en este tiempo Dios me ha esculpido en el corazón estos versículos de que yo ya fui engendrado por Dios y que Dios rompió todo vínculo con la naturaleza humana, con el linaje de sangre de Adán y con el linaje de mis padres, con la herencia de mis padres, y que ahora soy hijo de Dios. Y entonces, al estar yo pensando que podía tener una enfermedad heredada y heredable, estaba yo viviendo una falsa doctrina, y Dios me hizo comprender con mucha claridad con esta experiencia del vómito, ¿no? Delante de toda la gente y delante de, bueno, entonces, pero la experiencia no termina ahí. Este sábado volví a ir con el doctor, y bueno, yo he platicado de esto que he estado viviendo con Cristóbal, y yo le decía que a ese doctor lo andaba buscando Dios. Tengo varios años, como 15 años, invitándolo a conocer a Dios, ha orado en un par de ocasiones, pero sin que hubiera fruto, y resulta que todas esas invitaciones las había estado yo haciendo en mis fuerzas, en mi carne, en la naturaleza humana, no en la naturaleza divina. Y en esta ocasión, este sábado que Dios me llevó otra vez a ver a este doctor, pues Cristo, bueno, primero me pidió Dios que fuera a ver. Y entonces fui, y estando ahí, Cristo empezó a platicar con él. Y dio un testimonio impresionante, Jesús, a este hombre. Entonces él estaba muy asombrado y me dijo que tenía yo mucha fe. Me platicó de sus dudas que tenía acerca de la Biblia y pues todos los conceptos equivocados que uno trae cuando no tiene a Cristo en el corazón. Pero Cristo le habló al corazón y fue algo maravilloso. Yo pude percibir cómo él fue tocado. Previo a esto, él pudo, con los datos que yo le di, pudo determinar que yo traía una salmonela y que a eso se debió todo este evento tan desagradable para mucha gente, no para mí, porque les digo que nunca perdí paz ni he sentido vergüenza. Y anoche Dios me llevó a ver nuevamente el video de la orfandad y me pidió que se lo enviara a este doctor, y se lo envié. No sé en qué va a terminar todo esto, pero ha sido una experiencia maravillosa, y perdónenme si es tan desagradable el asunto, pero así fue. Y es el testimonio que les quiero dar. Gracias. Gracias, Marco. Saberte hijo permite que involucres automáticamente a tu papá en todo lo que enfrentas, ¿no? Y que le permitas a él continuar el proceso de limpiarte, de transformarte, de quitarte engaños que has traído encima, como nos comparte Marco, y de glorificarte en medio de todo eso, porque algo que hubiera sido devastador, ¿no? Sin la paz de Dios, sin la fe que Él le está ministrando a Marco, pues hubiera sido terrible, yo creo, en muchas maneras, ¿no? Pero
resulta en que esta vivencia te sea edificante, Marco, y no solamente eso, sino que puedas ver a Dios manifestándose contigo, hablando con este doctor, y ver cómo él empieza a responder a Dios cuando él le habla contigo, ¿no? Es que gracias, hermano. Todo esto es hermoso y está relacionado con sabernos hijos. Sabernos hijos. ¿Alguien más quiere compartirnos algo el día de hoy? Adelante. No les vemos muy bien, pero adelante, les escuchamos. Blanquita, adelante. Cris, buenas tardes. Buenas tardes. Días. Fíjate que me encanta esto que papá nos comparte y que podemos comprobarlo, y bien comprobado, de que nos ha pasado de la vieja naturaleza humana a esta divina. Yo lo he podido comprobar en esta semana, porque quiero partir de que antes nos decían polvo eres y en polvo te convertirás, y quedabas tan conforme con esa no verdad, o esa verdad, dependiendo de dónde partas. Verdad desde lo humano, eres polvo y en polvo te vas a convertir. Y en mi caso yo quedaba muy conforme con eso, pero no contaba de que papá tenía un plan maravilloso para mi vida. Quiero hacerlo personal, porque esto que estoy viviendo es personal. Entonces, en días pasados, en meses pasados, yo expresaba y le expresaba a papá, ¿sabes qué? Quiero ser bendición en donde quiera que yo me pare. Quiero que de mí salgan esos ríos que tú dices que soy. Y esta semana pude comprobar un pequeño, por así decir, esta pequeña luz que empieza, trabajo que papá está haciendo en mí y que me comprueba que él no miente. Se presentó una necesidad y al día siguiente de que se manifestó esta necesidad, al levantarme, al despertarme, lo primero que oí fue: ve a Pachuca. Pero, pues, yo, si tú quieres, confirmando, dije, ¿cómo? Ve a Pachuca. Lo primero que oí fue eso, al despertarme. Yo sé que fue papá y me dijo, ve a Pachuca. Yo le puse una serie de conjeturas y le dije, es que esto, es que aquello, es que no he viajado sola, es que no sé viajar sola, es que y es que. Pero le dije, está bien, si es de ti, Max me lo va a confirmar. Voy y se lo dije a Max, y Max, en lugar de ponerme pretextos o peros, lo que me dijo fue, ¿quieres? Ve. Yo me quedé con el ojo cuadrado porque dije, yo esperaba que me dijera, no, ¿cómo te vas a ir sola? Esto, aquello, aquello, pero no se dio eso. Con decirte que
o con decirles que a las 10:30 estaba yo en la terminal tomando el autobús a Pachuca para hablar con mi hija. Cuando yo le dije a mi hija que estaba yo en la terminal de Pachuca, ella no lo podía creer, porque ella sabe que si no es con Max, yo no salgo, mucho menos afuera. Entonces, lo que pasó es que durante el viaje tuve toda la paz. Porque yo le dije a papá, ¿sabes qué? Si es contigo, voy a donde tú me mandes. Y llegué a Pachuca, mi hija no lo podía creer. Me fue a recoger, hablé con ella. Y lo que quiero remarcar aquí es que papá, utilizando esa disposición en mi corazón de ser ríos de agua de vida, de ser esa bendición que Él dice que somos, me llevó a hablar muchas verdades de Él. Y quiero remarcar que lo que Él insistía en que yo le dijera a mi hija es, ¿sabes qué? Yo me siento tan amada, tan envuelta en ese amor que mi Padre me da, tan deseada, tan aceptada. Le digo que eso ha derretido lo que yo era, lo que en el mundo se había forjado en mí y que era mucha maldición para los demás. Entonces pude expresarle esto a mi chiquita, hablamos mucho tiempo, pero papá insistiendo, háblale de mi amor, háblale de que yo soy capaz de lo que el humano no puede. Y aparte de eso, él me llevó a decirle lo que tú nos compartes o nos compartías hace rato. En el reino de Dios, en esta nueva naturaleza, ya no existe ingeniero, ya no existe doctor, ya no existe diplomado en tal o cual cosa, no existe maestro en tal o cual cosa. Lo que existe y lo que existimos somos hijos de luz, evidencia del Dios Altísimo, de lo que papá, somos la evidencia de lo que nuestro Padre puede hacer en nosotros. Eso es lo que comprende el reino de Dios. Y les puedo decir que quedó con tanta paz, con tanto gozo, con tanto lo que papá es, que a mí me maravilló. Y lo que le dije a papito fue gracias. Gracias por permitir que estos ríos que se están formando en mí salgan para bendición, salgan para también lo que papá insistía, era que Jesucristo en mí deshace las obras que Satanás vino a hacer. Que Jesucristo en mí cambia la muerte de esas obras en vida, y vida en abundancia. Y que no importa cuál sea la situación o la circunstancia,
Y también, por último, les quiero compartir lo que en días pasados les había dicho, que papá hace chuza. Y chuza, ¿por qué? Porque utiliza una circunstancia para bendecir aquí y allá, apoyar, transformar estas circunstancias en bendición, para dar vida en las circunstancias que el enemigo había utilizado para maldecir, para robar, para matar. Papá, con una sola circunstancia, hace que en varias personas, en varias cosas, el dar vida, el transformar, el destruir las obras que Satanás viene a hacer en vida. Eso es lo que les quiero compartir, y me gozo porque papá cumple, y cumple sobremanera. Gracias, Blanquita, gracias. Qué hermoso es escuchar el testimonio de nuestro Padre, ¿no? En esto que Blanquita nos comparte, puedes ver a dónde te lleva el recibir el nombramiento que Dios te hace. Para los que no han estado recibiendo los procesos de transformación que vivimos con las guías, quiero explicarlo porque hay quizá personas que no saben que esto está disponible, pero a través del tiempo nuestro Padre nos ha dado una serie le llamamos guías ahora, porque son documentos que nos permiten ir procesando con Él la verdad que nos hace hijos. Y ahorita Blanquita estaba hablando de saberse amada. Esa es la primera verdad que cada uno debemos de recibir y permitir que se vuelva vivencial, y luego vienen muchas cosas más que Dios va haciendo en cada uno de nosotros, pero es tan importante que ella dice, somos la evidencia de nuestro Padre aquí en la tierra. Qué maravilloso, ¿no? Poder empezar a vernos así y saber que si somos eso, pues estamos aquí para que esos ríos de agua viva empiecen a fluir y ser bendición a otros. Me encanta la obra de Dios, porque esto no es un logro de Blanquita, es lo que nuestro papá está haciendo en su vida. Ella obviamente se lo está permitiendo. Y estamos viendo esta guianza, ¿no? Surge una situación que estoy seguro que antes hubiera tenido consecuencias negativas en su vida y en la de su familia, y ahora papá le guía, vete, vas a ser un río de agua viva. Y órale, Max. y vemos el fruto, ¿no? Entonces imagínate esta tierra llena de hijos de Dios, fluyendo como ríos de agua viva. ¿Por qué crees que la Escritura dice en Romanos capítulo 8 que la creación gime a una, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? Porque sabe que cuando los hijos se manifiesten, ¿cómo se manifiesta un hijo de Dios, una hija de Dios? Viviendo, ser uno con su papá. Es así de sencillo. Sí, cuando podemos ser uno con Él y hablar sus palabras y vivir con Él las cosas. Marco nos hablaba, Cristo empieza a hablarle a este doctor y este doctor es bendecido. Blanquita nos está diciendo, ella le permite a Dios hablar y lo que
está saliendo de ella, bendice a su hija. Y les comento, su hija hace unas semanas atrás estaba intercediendo por otro familiar y resultó en una plática que pude tener con ese familiar, y el testimonio de ese familiar es que para mí es asombroso la sabiduría que hay en esta joven, lo que sale de ella. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué está haciendo papá? Está llenando la tierra de su gloria, un hijo a la vez, una hija a la vez. Y por eso es, mira, cuál amor te ha dado el Padre para que seas llamado o llamada su hijo o su hija. Qué maravilloso. Pues qué tal si damos gracias esta tarde por este tiempo hermoso. Padre, gracias porque nos has dado el nombramiento que no puede ser superado por nada ni por nadie. Hijos, hijos de Dios. Gracias por aclararnos el amor que eres y que te ha llevado a invertirlo todo, no solamente para ayudarnos un poquito en nuestros problemas humanos, sino para eliminar completamente esa identidad de polvo, adoptarnos, engendrarnos, renacernos y transformarnos en hijos e hijas semejantes a Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, Padre, porque estamos escuchando el testimonio de tu fidelidad, que estas no son palabras vanas que tú hayas hablado, sino que son palabras vivas que estás cumpliéndolas en las vidas de aquellos que así te lo permiten. Gracias porque esto es solamente el inicio. Y como decía Blanquita, estos ríos de agua viva que se están formando dentro de cada uno de nosotros empiecen a fluir, a bendecir, a iluminar, a saciar la sed de los que viven en un desierto de muerte, de confusión, de esclavitud. Que resplandezca la luz que tú eres en nosotros, Padre. Gracias por lo que tu palabra continuará haciendo en nosotros, porque nunca regresa a ti vacía. Y te bendecimos por el privilegio, el honor, la gracia de ser llamados tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Amén, bendiciones. Les amamos. Nos vemos la próxima semana.